Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los circuitos en paralelo. Esta vez vamos a ver las fuentes de corriente y la potencia en paralelo. Deciros que la potencia en paralelo es igual que la potencia en serie. Simplemente cuando tenemos nosotros resistores en un circuito, bueno, pues ya sabemos que los electrones chocan con los átomos de un resistor. Bueno, pues por cada resistor que tengamos en un circuito tenemos una pérdida de potencia. Entonces da igual que sea en paralelo o en serie. Bueno, pues eso lo vamos a ver lo último. Vamos a empezar por ver las fuentes de corriente. Aquí tenemos este circuito de aquí. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues aquí tenemos tres fuentes de corriente. De los transistores no vamos a ver nada en este curso, lo vamos a ver en el siguiente curso, pero os anticipo, y ya os lo había adelantado antes en vídeos posteriores, que el transistor, una de las aplicaciones es el de la fuente de corriente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Lo de los transistores, como digo, lo vamos a ver en el siguiente curso. Bueno, pues imaginemos que aquí tenemos un transistor, pero es una fuente de corriente. ¿Cuál es la corriente total que está atravesando por este resistor o carga? Bueno, pues ya vemos que esta fuente de corriente está suministrando corriente hacia esta dirección, y lo mismo le pasa a esta fuente de corriente y lo mismo le pasa a esta otra fuente de corriente. ¿Cuánta corriente tenemos entrando por este nodo? Bueno, pues ya sabemos que la suma de las corrientes que entran por este nodo es igual a la suma de las corrientes que salen por dicho nodo. Y como digo, ¿cuánta corriente está entrando por este nodo? Bueno, pues está entrando 1 amperio y está entrando 2 amperios. Entonces aquí tenemos un total de 3 amperios. Ahora, ¿qué pasa con este nodo? ¿Cuánta corriente está entrando por este nodo? Bueno, pues está entrando 3 amperios y 2 amperios. En total, 5 amperios. Bueno, pues aquí tenemos 5 amperios. Esta es la corriente que está atravesando por este resistor o carga. Recordar que a los resistores se le llama carga. Bueno, pues aquí tenemos una carga. Bueno, pues como digo, la corriente total es de 5 amperios, la que está atravesando por este resistor en concreto. Y ya hemos visto por qué. Porque aquí tenemos una fuente de corriente y aquí tenemos otra fuente de corriente que están suministrando corriente hacia la misma dirección, hacia este nodo. Bueno, pues ¿cuánta corriente tenemos entrando por este nodo? 2 y 1, 3 amperios, que tiene que ser la misma que sale de dicho nodo. Bueno, pues 3 amperios es lo que tenemos viajando por este conductor de aquí. Y estos 3 amperios entran por este nodo, al igual que 2 amperios. ¿Cuánta corriente sale por este nodo? 5 amperios. Ahora, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? Este otro circuito. Aquí tenemos otra vez 3 fuentes de corriente, pero esta de aquí está suministrando corriente hacia la otra dirección, como podemos ver. Entonces, ¿cuánta corriente está entrando por este nodo? Bueno, pues podemos ver que está entrando 2 amperios, pero que sale 1 amperio de este nodo, por así decirlo. Porque tienen direcciones contrarias. Entonces sabemos que se tienen que restar. Ya sabemos que es 2 más menos 1, es decir, 2 amperios más menos 1 amperio. Es igual a 1 amperio. Esto es realmente lo que está entrando por este nodo, 1 amperio. Porque es la suma de esta corriente más la de esta otra corriente, pero tienen direcciones opuestas, entonces se tienen que restar. Entonces, como digo, por este nodo está entrando 1 amperio. Eso quiere decir que por aquí está viajando 1 amperio, es lo que sale de dicho nodo. Ahora, ¿cuál es la corriente que está entrando por este nodo? Bueno, pues ya sabemos que 1 amperio por aquí y 2 amperios por aquí. Es decir, por aquí tienen que salir 3 amperios. Y esta es la corriente que está atravesando por este resistor en concreto, por esta carga. En definitiva, las corrientes se tienen que sumar, todas las corrientes, pero si tenemos corrientes opuestas, bueno, pues sabemos que se van a restar, porque tenemos 2 amperios más menos 1 amperio. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un ejercicio muy simple. Nos dice lo siguiente: determine la corriente a través de RL del circuito siguiente, de este de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la resistencia de carga. ¿Cuál es la corriente que está atravesando por este resistor en concreto? Bueno, pues aquí tenemos una fuente de corriente y aquí tenemos otra fuente de corriente, y además están suministrando la corriente hacia la misma dirección, hacia este nodo. ¿Cuánta corriente tenemos entrando por dicho nodo? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sumar las corrientes, es decir, 50 miliamperios más 20 miliamperios. Bueno, pues tenemos 50 miliamperios más 20 miliamperios es igual a 70 miliamperios.
amperios. Bueno, pues esta es la corriente que está saliendo por dicho nodo, porque ya sabemos que la suma de las corrientes que entran por un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Bueno, pues aquí tenemos 70 miliamperios entrando por este nodo, tienen que estar saliendo 70 miliamperios. Bueno, pues estos 70 miliamperios son los que están atravesando por este resistor en concreto. Vamos a ver ahora la potencia en circuitos en paralelo. Como digo, cuando tenemos que saber cuál es la potencia total en un circuito en paralelo o en serie, es igual. Simplemente tenemos que sumar las pérdidas de potencia. ¿Por qué? Porque cada vez que tengamos un resistor en un circuito electrónico, bueno, pues sabemos que los electrones chocan con los átomos de dicho resistor. Bueno, pues vamos a tener una pérdida de energía por cada resistor que tengamos conectado en el circuito, independientemente de que sea en paralelo o en serie. Bueno, pues ya vemos que la potencia total es igual a la suma de las diferentes pérdidas de potencia que tengamos en el circuito electrónico, es decir, por cada resistor. Y ya sabemos cuáles son las fórmulas para obtener la potencia. Tenemos estas tres fórmulas, pero también sabemos que a partir de esta fórmula podemos obtener otras dos fórmulas. Y nos pasa lo mismo con esta de aquí y también con esta de aquí, en función de la variable que queramos despejar. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar un par de ejercicios. Nos dice lo siguiente, que determine la cantidad de potencia total presente en el siguiente circuito en paralelo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la corriente total y tenemos los valores de resistencia de cada resistor que tenemos conectado en paralelo. Bueno, pues podemos obtener la resistencia total y ya con la resistencia total y la corriente total podemos obtener la potencia total. Ya sabemos que la potencia total es igual a la corriente total al cuadrado por la resistencia total. Bueno, pues nos falta este dato, porque la corriente total ya la tenemos. Como digo, nos falta la resistencia total, pero la podemos obtener porque tenemos los valores de todos los resistores que tenemos conectados aquí en paralelo, que son 3. Bueno, pues vamos a hacerlo. Aquí tenemos los valores de resistencia que tenemos conectados en paralelo. Bueno, pues ya sabemos que la resistencia total es igual a 1 entre, y ya las fracciones, 1 entre 68 ohmios, más 1 entre 33 ohmios, más 1 entre 22 ohmios. Bueno, pues esto nos da 11,1 ohmios. Esta es la resistencia total. Y como digo, ahora simplemente tenemos que utilizar esta fórmula. P total es igual a corriente total al cuadrado por la resistencia total, que la resistencia total la acabamos de obtener. Y ya sabemos que la corriente total es de 200 miliamperios. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Es decir, aquí tenemos 200 miliamperios y todo ello al cuadrado por 11,1 ohmios, que es la resistencia total que acabamos de obtener. Bueno, pues esto nos da 444 miliohmios. Bueno, pues este es el resultado total. Esta es la potencia total que tenemos en este circuito de aquí. Ahora, también podemos verificarlo de otra manera. Es decir, nosotros ya sabemos que el voltaje total es igual a la corriente total por la resistencia total. Es decir, que tenemos 200 miliamperios por 11,1 ohmios. Bueno, pues esto nos da 2,22 voltios. Bueno, pues este es el voltaje que tenemos aquí en la fuente de alimentación, pero también sabemos que es el que está atravesando por todos los resistores que tenemos aquí conectados en paralelo, porque sabemos que no tenemos ningún resistor por medio. Entonces es el mismo voltaje que llega aquí y que llega aquí. Entonces, como digo, el voltaje de la fuente de alimentación es el que está atravesando por todos los resistores. Bueno, pues vamos a verlo. Como digo, ahora tenemos el voltaje total y también tenemos el valor de resistencia de cada resistor que tenemos aquí conectado en paralelo. Es decir, que ya sabemos que tenemos la potencia de esta resistencia en concreto es igual al voltaje al cuadrado, y va a ser el voltaje total, entre el valor de la resistencia, el valor de resistencia del resistor en el cual nos encontremos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Como digo, tenemos que utilizar esta fórmula. Px es igual a voltaje total
al cuadrado entre la resistencia en la que nos encontremos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Como digo, tenemos P1 es igual, es decir, la pérdida que tenemos en el resistor número 1, como digo, es igual a 2,22 voltios, todo ello al cuadrado, entre 68 ohmios. Bueno, pues, como digo, esto es igual a 72,5 milivatios. Esta es la pérdida de potencia que tenemos en el primer resistor. Vamos a hacer lo mismo con los demás. Bueno, pues tenemos que P2 es igual a, paréntesis, 2,22 voltios, todo ello al cuadrado, entre el valor de la resistencia 33. Bueno, pues tenemos 33 ohmios. Y esto nos da 149 milivatios. Y ya por último tenemos P3 es igual a 2,22 voltios, todo ello al cuadrado, entre el valor de la resistencia, es decir, 22 ohmios. Bueno, pues esto nos da 224 milivatios. Ahora, ¿cuál es la potencia total? Bueno, pues la potencia total es igual a P1 más P2 más P3. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 72,5 milivatios más 149 milivatios más 224 milivatios. Bueno, pues esto nos da, y voy a continuar por aquí abajo, potencia total es igual a 446 milivatios. Y antes habíamos obtenido 444 milivatios. Bueno, pues la diferencia es realmente el redondeo que tenemos de las tres cifras significativas. Pero ya vemos que prácticamente es lo mismo. Ya hemos visto que lo podemos obtener utilizando la corriente total y la resistencia total, o bien, sabiendo la resistencia total y la corriente total, podemos obtener el voltaje total, que ya sabemos que es el mismo que está atravesando por cada resistor. Y podemos emplear esta fórmula. Px es igual a V total, que es el voltaje total, entre el valor de la resistencia del resistor en el que nos encontremos. Y empleando la corriente total, bueno, pues, como digo, tenemos potencia total es igual a corriente al cuadrado por el valor de la resistencia total. Y esto es corriente total. Y luego, con estas de aquí, bueno, pues simplemente tenemos que sumar las diferentes pérdidas de potencia que tengamos. Vamos a llegar al mismo resultado realmente. Y ya lo habéis visto. Bueno, pues vamos a ver el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice que en un canal de un sistema estereofónico, el amplificador controla dos altavoces, como indica en la siguiente figura. Si el voltaje máximo suministrado a los altavoces es de 15 voltios, ¿cuánta potencia debe ser capaz de suministrar el amplificador a los altavoces? Bueno, pues esto de los amplificadores nos pasa lo mismo que en los transistores, que no vamos a ver nada en este curso, nada sobre ellos, pero lo vamos a ver en el siguiente curso. Pero bueno, pues ya nos está diciendo que este amplificador suministra 15 voltios. Bueno, pues aquí es como si tuviésemos una fuente de alimentación de 15 voltios. Y estos 15 voltios están llegando a estos dos resistores que tenemos aquí, que realmente son dos altavoces. Y vemos que están conectados en paralelo. Bueno, pues simplemente tenemos que saber cuál es la potencia total que tiene que suministrar el amplificador o la fuente de alimentación, por así decirlo, a estos altavoces. Bueno, pues vamos por partes. Ya sabemos que es un circuito en paralelo y además tenemos el mismo valor de resistencia para ambos resistores. Y también sabemos que aquí le llega el mismo voltaje que aquí, porque solo tenemos un resistor en paralelo por cada rama. Entonces, ¿cuál es la potencia máxima que tiene que suministrar este amplificador a cada altavoz? Bueno, pues ya sabemos que la potencia total es igual a el voltaje total al cuadrado entre la resistencia total. Lo podemos plantear de dos maneras. Vamos a hacerlo de esta manera, es decir, que tenemos que saber cuál es la resistencia total que tenemos aquí conectada en paralelo. Bueno, pues como tenemos resistores iguales con el mismo valor de resistencia conectados en paralelo, ya sabemos que la resistencia total es igual a R entre N, es decir, el valor de la resistencia que es el mismo entre el número de resistores que tengamos conectados en paralelo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos resistencia total es igual a 8 ohmios entre 2. Bueno, pues tenemos resistencia total es igual a 4
ohmios. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos potencia total es igual a 15 voltios al cuadrado entre 4 ohmios. Bueno, pues esto es igual a 56,2 milivatios. Esta es la potencia total que tiene que suministrar este amplificador para los altavoces. Ahora, ¿cuál es la potencia que tiene que suministrar para cada altavoz? Bueno, pues como es el mismo valor de resistencia, sabemos que es la mitad. Es decir, ya sabemos que la potencia total es igual a P1 más P2. O lo que es lo mismo, voltaje total entre R1 más voltaje total al cuadrado entre R2. El voltaje es el mismo para ambas fracciones, pero también el valor de resistencia, porque son 8 ohmios. Entonces ya vemos que tenemos lo siguiente, que tenemos potencia total es igual a 2P. Ya tenemos el valor de la potencia total, que ya sabemos que es 56,2 milivatios. Bueno, pues esto es igual a 2P, porque es lo mismo. Bueno, pues dividimos entre 2 y todo lo que hacemos en este lado lo tenemos que hacer en el otro lado. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda potencia es igual a 28,1 milivatio. Esta es la pérdida de potencia que tenemos en cada altavoz. Hemos obtenido antes la potencia total, bueno, pues ahora obtenemos la pérdida de potencia que tenemos en cada altavoz. También podemos llegar al mismo resultado de la siguiente manera. La pérdida de potencia de este altavoz es igual a los 15 voltios al cuadrado entre 8 ohmios, que es el valor de resistencia de este altavoz. Bueno, pues tenemos Px es igual a 28,1 milivatio. Esta es la pérdida de potencia que tenemos aquí, pero también aquí. ¿Cuál es la pérdida de potencia total? Bueno, pues esto por 2, porque tenemos la misma pérdida de potencia para ambos altavoces. Y ya sabemos que 2 por 28,1 milivatio es igual a los 56,2 milivatios. Que ya hemos visto cómo llegar a este resultado, que ya sabemos que P total es igual a los 15 voltios, todo ello al cuadrado, entre los 4 ohmios, que es la resistencia total. Y como digo, llegamos al mismo resultado. Bueno, pues este es el resultado de este ejemplo que tenemos aquí. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los divisores de corriente. Hasta la siguiente.